Bienvenidos a Latido Podcast, el primer podcast en la historia de los podcasts. Nadie lo hizo antes que nosotros. Nosotros fuimos los primeros y todos los que han venido después nos han copiado. Nosotros tenemos haciendo podcast desde el año 1998. Wow. Nuestro editor nació ese año. Nomás que todavía Nuestro no había, videógrafo nació ese año. que todavía no había plataformas a donde subirlo. No había dónde subirlo. Por eso no sabían. Ajá. Pero de que los grabábamos. De Sí. que conversábamos. Bienvenidos a Latido Podcast. yo tenía 3 años. Ajá. Sí, bienvenidos a Latido Podcast, el primer podcast en la historia. Eso es increíble, mi amor. No sé si logras entender lo magnífico de que somos el primer podcast en la historia. ¿Cómo te sientes de haber sido pionera? Me siento como si hubiera ganado un Grammy. Sí, en la historia de los podcasts. Si hubiera Grammys para los podcasts, ganaríamos uno fácil ahorita. Porque somos el primer podcast de la historia. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy acá. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Estuvo muy tranquilo. Estuve con Mila todo el día. Como toda una stay-at-home mom. Y la verdad me gusta. No, me gusta. Yeah. Me gusta, lo disfruto. Estoy muy consciente de que es una temporada de mi vida y de que es un privilegio el poder quedarme en la casa y no tener que trabajar tal cual, como con un horario súper estricto. Entonces lo estoy disfrutando mucho. A Mila le gusta salir a caminar. Yeah. Le gusta bañarse. La baño a veces dos veces al día porque le gusta. Claro que no haces eso. ¿En serio? Pero me preocupa que digas eso porque no va a faltar el comentario de alguien. O sea, alguien random va a poner... ¿Sí sabes que si las bañas 2 veces al día, su piel también es un órgano? Y se maltrata. Es el órgano más grande Es el órgano más grande del cuerpo y lo maltratas al bañarla 2 veces. No, la baño con agua. Eso es lo que me preocupa. Fría, no se preocupen, no se crean. Pero su piel está solamente se pone peor esto. No, es que le hace daño a la piel el agua muy caliente. Es broma, no la baño con agua fría. Pero... para que sus músculos se relajen. No me juzguen. Mira, me he dado cuenta de que hay temas que no se deben de tocar en redes sociales. Jamás. Y uno es la maternidad. Porque en los días que he intentado como, inocentemente compartir algo acerca de maternidad o hacer preguntas o no sé, o sea, sobre métodos de maternidad, wow. Yeah. Es como si ofendes a todos los papás en el mundo por hacerlo poquito diferente. Sí. Entonces, olvídenlo, no la baño 2 veces al día. Es más, ni la bañas. No. Nunca la bañamos. Nunca, no. Dejamos que sus aceites corporales... La piel se regenera y tiene su manera de limpiarse sola. Sí. Uh-huh. Ajá, es como un reptil. Sí. Es como un reptil. Un anfibio. Un anfibio también. Muy buena observación. Me gusta. Bienvenidos a Latido Podcast, el primer podcast en la historia. Ay, ya has dicho eso 3 veces. Es que creo que es un logro... Ya cállate. Creo que es enorme, mi amor. Creo que no estamos entendiendo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi Pero amor? antes... ¿Por qué, Uciel, no nos mandas al intro? El primer intro. ¡Qué buena intro! El primer intro en la historia de los podcasts. Desde 1998. Adelante. Es increíble ser el más escuchado el más y el primero antiguo. Y el más antiguo. No, pues esos son logros. Goals. Esos son logros. Podcast goals. Podcast goals. Para los que no sepan, todo esto es sarcasmo, ¿verdad? Sí. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de llamado. Uh-huh. Hace poco en la iglesia estuvimos compartiendo
un mensaje que se titulaba ¿Cuál es mi llamado? Y lo que me encanta de este podcast es que a modo de conversación podemos extendernos en ciertos temas que pues en una predicación estaríamos limitados a 35 minutos y no podríamos hacer chistes como lo hacemos en este podcast porque la gente se iría, ¿no? El otro día un amigo me mandó un reel de Instagram y decía el loose cannon preacher. ¿Qué es loose cannon? Y decía como el predicador que nunca sabes qué es lo que va a decir, ¿no? Ajá. O sea, este tipo de predicador puede que la rompa, o sea, puede que esta prédica sea la mejor prédica que jamás has escuchado. Y la más antigua. Ajá. O puede que sea la prédica que ocasione que cierren la iglesia, ¿sabes? Oh, wow. Porque hay un rango muy amplio entre las cosas que puede decir. O puede que habló por 40 minutos y no dijo nada, ¿no? Exacto. Entonces me mandaba un amigo este reel, ¿no? Como que de este predicador diciendo... Era un sketch. Entonces eran muchas frases, ¿no? Así bien inapropiadas algunas. Pero como intentándolas conectar con la Biblia. Y nada más me puso tú. Oh. Así me lo mandó y nada, tú. Tú. Ajá. Con ese tonito. Tú. Ajá. Entonces, por eso limitamos la comedia que hacemos en la iglesia. Tus sketches de comedia serían... Es que podría ser el último domingo de Olivo El Paso. O sea, si yo me atreviera, podría ser. O sea, sería una de dos. O sería el mejor domingo en la historia de Olivo El Paso, o sería el último. No, pues... Entonces me limito. Sí. Digo, no, eso lo hago en el podcast. Dominio propio. Al fin y al cabo, el podcast es aquí entre nos. Es con los latilovers. Es con los latilovers. Estamos aquí en confianza. Está bien. Entonces, estuvimos hablando de llamado. ¿Cuál es mi llamado? Y la pregunta que empezaba esta conversación era... el statement que empezaba esta conversación era que después de las grandes crisis surgen las más grandes preguntas, ¿no? Y cada crisis, cada guerra, cada pandemia que le ha tocado vivir a la humanidad ha venido acompañada de preguntas que han pavimentado el camino de la filosofía, que han pavimentado el camino de la teología inclusive y las diferentes corrientes de pensamiento. Y comentaba en esa prédica que después de la Segunda Guerra Mundial viene esta corriente de existencialismo. Y el preguntarnos, bueno, si millones de personas murieron brutalmente en una guerra, violentamente, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué existimos? Y hablábamos también de que ahora, después de la pandemia, ha surgido una corriente de pensamiento woke, que woke es como que... Pues sí, es esta corriente que ha afectado hasta cierto punto o ha impactado la teología de muchísimos cristianos. Y se me hace algo muy interesante porque son principalmente los cristianos generación, o sea, millennials, Gen Zs, que están siendo profundamente impactados por la teología o la doctrina woke. Y tengo unos cuantos apuntes porque me metí a una clase de seminario titulada Teología Woke. No puede ser. Porque era impartida por un maestro de seminario, ¿no? O sea, la persona sabía de lo que estaba hablando y se me hacía algo tan relevante porque hay tantos cristianos jóvenes que hoy en día están siendo impactados más por corrientes filosóficas o corrientes de pensamiento progresista que por la palabra de Dios. Y creo que, aunque es un tema un tanto difícil de abordar, va muy de la mano con llamado. Y creo que vamos a llegar a algo. Claro. Pero me encanta que desde siempre ha existido estas corrientes de pensamiento liberal o progresista y se ha infiltrado en el cristianismo. Desde siempre, desde que empezó el cristianismo, existió el cristianismo liberal, por falta de un mejor término. Ok. Y me encanta que... El cristianismo progresista. Ajá. Y me encanta que uno de nuestros pensadores favoritos, creo que de todos los cristianos, es C.S. Lewis. Yeah. Y desde los tiempos de C.S. Lewis existían los cristianos woke.
Desde esas temporadas, ¿sí? Oh, wow. Se me hace muy interesante. Y C.S. Lewis tiene 2 frases que me encantaron, refiriéndose a esto, ¿no? Dice, C.S. Lewis criticaba a los cristianos woke de su época diciendo que presumen ver pequeñas semillas, pero no pueden ver a un elefante a 10 pies de ellos en medio del día. O sea, presumen ver estas pequeñas cosas que nadie ha visto, que nadie es lo suficientemente iluminado, nadie es lo suficientemente inteligente, nadie ha leído suficientes artículos al respecto. Presumen ver esto, pero no ven un problema enorme enfrente de ellos en plena luz del día. Y también él decía que el problema con la teología liberal es que sus partícipes, escucha esto, es muy interesante. Okay. Cree que sus partícipes... el problema de la teología liberal es que sus partícipes creen que Jesús fue rápidamente malentendido y malinterpretado por sus seguidores y que solo ellos, los iluminados, los despiertos, los que han tenido esta revelación, tienen las respuestas. Entonces ellos dicen, no, sus discípulos luego lo malinterpretaron. La gente que escribió los evangelios luego se confundieron, luego lo malinterpretaron. Entonces como que se agarran de todas estas cosas para como que decir, nosotros tenemos la razón, nosotros hemos encontrado las nuevas respuestas y toda la sabiduría antigua que ha venido ante nosotros a lo largo de los siglos estaba equivocada, porque estaba mal interpretada y sacada de contexto. Entonces, las grandes crisis traen grandes preguntas. Esta pandemia nos dejó con preguntas de ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué un Dios bueno permite que tanta gente muera? Creo que esa es la pregunta que siempre escuchamos, ¿no? Bueno, por lo menos a lo largo de mi corta vida, es la pregunta que ha hecho o deshecho a cristianos y a personas religiosas en todo el mundo, ¿no? El por qué un Dios bueno permite que cosas malas le sucedan o por qué cosas malas le pasan a gente buena. La pregunta es ¿por qué hay dolor? Si es que Dios está en control, ¿no? Esa pregunta creo que ha deshecho la fe de muchas personas. Y la entiendo, no digo que está bien, pero la entiendo porque creo que el dolor es súper difícil de entender. O sea, no... Y es diferente para cada persona, claro, ¿no? Es bien difícil porque cada cerebro y cada corazón enfrenta dolor diferente. Claro. Pero sí creo que esa es la pregunta que muchas veces, si somos honestos, nos hacemos. Sí. ¿Por qué Dios permitió que tal persona se vaya antes de tiempo? ¿Por qué Dios permitió que mi pariente cercano sufriera de tal manera? Porque si Dios me ama, ¿por qué me hace que yo... ¿Por qué permite que yo esté sufriendo? Y es válido, creo que, hacer la pregunta, pero esa pregunta ha generado tanta distorsión al momento de nuestra teología, de nuestra doctrina, y creo que de ahí parte, del dolor parte... Está como este bloqueo mental a muchas cosas que vemos en la Biblia y es como una... No sé, o sea, es como si escogieras tu propia doctrina. Claro. Ignoras partes de la Biblia, ignoras ciertos pasajes, ciertos versículos de la soberanía de Dios, de sus planes, de lo que vemos en la palabra y nos vamos como que no, bueno, esto me conviene, esto suena, esto tiene más sentido para mí humanamente, ¿no? O esto resuena con esta temporada de la humanidad, ¿no? Y yo creo que esto pasó en la pandemia, o sea, a veces se nos olvida todo el caos que se vivió en la pandemia, todo la turbulencia política, todo el maltrato, el abuso, todas las muertes, no solo por COVID, sino por injusticia social, todas las manifestaciones que vivimos. Y yo creo que las respuestas que encuentras a las grandes preguntas de tu vida causadas por la crisis van a determinar cómo vives tu llamado o cómo interpretas el llamado que Dios tiene para tu vida. Creo que por falta de respuestas hay tanto parálisis en los jóvenes y en todos, en realidad de todos los humanos, pero
al no encontrar la respuesta nos paralizamos y decimos, pues no tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo ayudar con la narrativa? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Entonces nos paralizamos. Totalmente. Y creo que esta pandemia nos dejó con esta corriente de pensamiento que, mira, me encantaron algunas de las cosas que se mencionaban. En la teología woke, el pecado original parece ser el privilegio humano. O sea, el pecado original no es como que el pecado como tal, desobedecer a Dios. La desobediencia. Pareciera que el pecado original es el privilegio de algunos cuantos, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dice el maestro de seminario, del curso que me metí a escuchar. El arrepentimiento no es entregarle tu vida a Jesús, sino que arrepentimiento es monitorear tu privilegio o vivir en constante culpa. Diciendo, me siento mal de haber tenido un buen día. Me siento mal de haberme ido de vacaciones cuando todos les está yendo bien mal. El arrepentimiento es culpa perpetua. Fe es definida como progresismo y optimismo, ¿no? Fe es como ser optimista, no tiene nada que ver con fe en Cristo Jesús, fe en Dios, fe en que, pues, no sé, es una frase que usamos mucho, pero lo mejor está por venir y vamos a echarle ganas. La esperanza no es Cristo, la esperanza es el futuro. El futuro vendrá con mejores cosas. Uy. Construyamos el futuro. Hola, futuro. No te creas. No. Súper humanista. Claro, es muy como el futuro traerá la ciencia necesaria para enfrentar los problemas. El futuro traerá la revelación, el conocimiento necesario para ser una mejor humanidad. Entonces, no es necesariamente Jesús vendrá por su iglesia. El amor únicamente se puede expresar a minorías y personas oprimidas. O sea, podemos amar a los que les esté yendo peor que a nosotros, pero para nada podemos expresar un amor como el de Jesús hacia las personas que están igual que nosotros o mejor que nosotros. El Evangelio... Esta me voló la cabeza. De acuerdo a estas corrientes de pensamiento, el evangelio es justicia social. O sea, el mensaje que es digno de ser predicado es justicia social. Es fundaciones, organizaciones, donaciones, que todo eso es muy válido y es muy necesario. Tú y yo formamos parte y aportamos a muchísimas organizaciones, pero el evangelio es el mensaje de Cristo Jesús. Claro, no. Es que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados, nos justificó y ahora tenemos acceso es salvación al Padre. Eterna, no parcial durante esta tierra. Exacto, y tú y yo creemos que en el mundo de injusticia social, la cruz es la que nivela el piso, ¿no? En el relieve disparejo, la cruz, no mi esfuerzo, no mis donativos, aunque todo eso lo hago, claro. Es la cruz, es Jesús. Y pues nada, o sea, es una corriente de pensamiento que minimiza lo espiritual, que minimiza la Biblia como tal, ¿no? Como que, es un libro obsoleto. Si tomáramos este libro y lo aplicáramos, terminaríamos siendo una civilización obsoleta, una civilización subdesarrollada. Entonces, son pensamientos muy reales que están circulando a todo lo que da a veces inconscientemente. A veces inconscientemente. Y creo que no todo es malo, ¿ok? Yo creo mucho en los balances. Y yo creo que sí, ha habido tanta injusticia, ha habido tanto sufrimiento, ha habido tanta maldad, tantas situaciones que no van de acuerdo al corazón de Dios. Y por eso la humanidad está como está. Pero al final del día, la respuesta a todas estas cosas es Jesús. Lo hemos estado diciendo en cada capítulo, ¿no? Sí. Pero al final del día tenemos que buscar a Jesús en cada circunstancia, en cada situación, en cada libro de la Biblia. Siento que ahorita que leías cómo interpretan todas estas cosas, ¿no? Como el evangelio y la fe y todo. Pareciera que estas corrientes de pensamiento están adelgazando como la profundidad de cada una de estas cosas, o están enfocándose como en los frutos en lugar de en las raíces. Se están enfocando en lo superficial en lugar de en lo profundo. Y pues hay mucho peligro porque no es sustentable. Eso no... Sí, o sea, si no... Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, ¿no? Y es como si nos enfocáramos en únicamente las ramas.
eventualmente vamos a dejar de dar fruto, porque la vida es aquella que pues sí, que hace que todo funcione. Y es como si le estuvieran quitando, descentralizando el cristianismo de Cristo. Ujú. Wow. Sí, totalmente. O sea, estamos cayendo en un activismo, literalmente. Estamos cayendo en obras y no es nada nuevo. Lo vemos desde Gálatas y Sí. vemos la constante lucha entre gracia y obras. Y creo que la humanidad desafortunadamente está condenada a caer en ciertos patrones de comportamiento cada determinado tiempo y la crisis trae esto. Entonces ahora corremos un peligro enorme de pensar que nuestro llamado es únicamente actividades, que nuestro llamado es algo que nosotros empezamos a través de nuestras buenas intenciones, a través de nuestra buena moral por medio de obras. Pero para entender cuál es nuestro llamado, primero tenemos que entender qué es llamado. ¿Qué es un llamado? ¿No? Porque creo que es la pregunta del millón. ¿Cuál es mi llamado? Y hemos crecido toda la vida en la iglesia creyendo que llamado es algo a lo cual pasas tú corriendo, ¿no? O sea, en una conferencia. Sí, creo que esto ha sucedido desde tiempos bíblicos. Me hizo acordarme del versículo en Apocalipsis, pero no lo encontraba, pero en Apocalipsis 2, donde Pablo le está diciendo a las iglesias, creo que es Pablo diciéndole a las iglesias en Éfeso que han hecho muchísimas cosas. Dice Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, el soportar a los malos. Básicamente han trabajado por amor a mi nombre, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Uh-huh. Han descentralizado sus obras de Cristo. Y quizás este pasaje se puede interpretar diferente, pero me hizo pensar en eso. Creo que muchas veces podemos caer en obras, en activismo, y podemos sentir que estamos haciendo la obra de Cristo, y en teoría sí, pero al final del día, si no estamos conectados si no lo estamos haciendo de un lugar de adoración a Dios. 2 Corintios, no somos como metal que resuena. Si hago todas estas cosas y entregara todo lo que soy a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. Totalmente. Entonces, primero tenemos que entender que llamado no es algo que nosotros empezamos con nuestras obras, con nuestra buena voluntad, con nuestra alta moral, que creo que es el peligro que estamos corriendo ahorita como generación. O sea, es como mi llamado, yo lo manejo y yo lo dirijo de acuerdo a mi alta moral, porque yo sé algo que los demás no. Yo soy superior, yo tengo mayor entendimiento, tengo mayor inteligencia, por lo tanto, yo voy a bendecir a todos estos con mi alta moral. No. Llamado es algo que Dios empieza. Llamado no es un buffet en tu hotel favorito en Playa del Carmen. Qué extraño ir a Playa del Carmen. Llamado no es eso. Porque te acuerdas cuando fuimos al buffet, podíamos escoger qué comer. Llegamos con nuestro plato. Hoy se me antoja esto y mañana otra cosa. Ajá, exacto. Entonces le voy a echar huevitos, tocinito. No, así no funciona el tema de llamado. Llamado es Dios en su soberanía involucrándote en su plan perfecto de redención para la humanidad. Él toma el primer paso y Él te llama a su reino. Él te llama a ser un partícipe y no solamente un espectador. Y lo encontramos en la Biblia cuando llama a sus primeros 4 discípulos. Ellos estaban unos pescando, otros remendando sus redes, y Jesús viene y los llama primeramente a Él, a Jesús. Primeramente somos llamados a Jesús. Right. Eso es algo a lo que todos somos llamados a conocer a Jesús, a pasar tiempo con Él, a buscar más de Él, a tener intimidad con Él. Y número 2, somos llamados a la gran comisión, somos llamados a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después de eso, cada uno de nosotros somos llamados a algo completamente diferente de acuerdo a nuestros dones, nuestros talentos, nuestro contexto en nuestra ciudad y nuestra crianza y nuestra familia. Uh-huh. Dios nos pone en diferentes esferas de influencia para cumplir nuestro llamado. No sé si te ha pasado que Dios te ha revelado algo
y nadie te cree. No sé si alguna vez has sido descalificada en tu llamado. Sí. Sí, quiero pensar en alguna ocasión en específico, pero a lo largo de mi vida he tenido esos momentos donde digo, me acuerdo mucho cuando estaba por empezar la universidad, recién me había graduado de la prepa y esto no es para todos, esto es solo mi experiencia personal, pero en mi familia, digamos que pareciera que la iglesia es el negocio familiar, tristemente, pero no es en mal sentido. Creo que hay un llamado y muchos han respondido. Pero en mi familia nunca ha habido esa presión por estudiar una carrera o por tener un título universitario, perseguir una profesión fuera de la iglesia. No ha habido una presión por hacer. Ha habido un apoyo, más no ha habido una presión. Apoyo completamente de hacer lo que sea que Dios nos revele que debemos hacer, ¿no? Pero platícales de que estudiaste ingeniería civil. Civil. En mecatrónica. Ajá. ¿Cómo te fue con eso? Muy mal. Estudié un mes. No, pero empecé cuando acabé la preparatoria, yo genuinamente tenía una pequeña como rebeldía dentro de mí. Yo quería ser la persona en mi familia que sí estudiaba una carrera que no era relacionada con la iglesia, porque sentía que eso era lo que se esperaba de mí. Sentía que todos esperaban que yo, no sé, estudiara teología. Entonces para mí era como, no, yo voy a estudiar. Me acuerdo que tenía varias opciones ahí. ¿Cuáles eran tus opciones? Me da curiosidad. Súper raras, pero tenían sentido en el momento. Pero bueno, una era diseño gráfico, que siempre me ha gustado, ese tiene sentido. Está padre. Música, obviamente, era otra opción. Pero luego empecé a irme así como que, pues, chance y como... Bueno, justicia social siempre estuvo en mi corazón como algo, entonces no sabía si trabajo social o si hasta llegué a pensar leyes, algo como para ayudar al oprimido, ¿no? Así, porque sí siento que había una carga en mi corazón por eso. La más rara era nutrición, no sé por qué. ¿Quieres ser nutrióloga? Sí, por un momento estuve a punto de aplicar para nutrición. Pero cuando llegó el momento, yo sentí que Dios me habló en un campamento. Que teníamos, está bien cliché, está bien como fue de esos campamentos predecible escribe mi historia. Tu pecado más grande en este papel y clávalo en la cruz. Me choca lo predecible o lo que chido, es mi tíralo testimonio. En el fuego. Esta parte de mi testimonio. Y todos los hombres, pornografía, y lo tiraban al fuego y lloraban, ¡ya! ¡Libertad! ¡Libertad! Y llegaban la siguiente semana todos arrepentidos llorando, otra vez. ¿no? ¿Por qué otra vez? Que no puedo parar. No puedo parar, profe. Si has crecido en la iglesia, te tienes que reír de eso. ¿Ok? Ánimo. Tú puedes, campeón. En un campamento Dios me habló y yo sentí mucho que Él me pedía que no estudiara todavía. Que le dedicara... Había un proyecto en mi corazón de empezar un como comedor infantil portátil. Empezar algo que le llamamos manitas, pero... En fin, era como este proyecto de compasión, de alimentar niños que estaban en zonas marginadas de la ciudad. El punto es que luché mucho internamente porque yo decía, no, o sea, yo quiero tener mi carrera, yo quiero tener mi título universitario. Y había la gente que me rodeaba en ese momento. Por orgullo, ¿no? Sí, pero yo no me había dado cuenta que era orgullo. Yo pensaba que era como excelencia y no sé, lo confundí. Y las personas que me rodeaban en ese momento de mi vida, sí esperaban que yo, no mis padres, pero sí mis tu amistades, entorno social, ajá. Esperaban que yo estudiara algo, o sea, era muy extraño. Además, mis maestros me decían mucho como en la prepa, yo sí era muy estudiosa, muy es que eras estudiosa. Chicatec, ¿no? Era como... Chicatec. No, o sea... ¿Dónde te ves en 5 años, Kim? Yo sí era... Pero es que Chicatec puede ser muchas cosas, pero no, pero eras como... ¿Dónde te ves en 5 años, Kim? Y te ponías a pensar como... Nunca fui como que emprendedora.
Perdón, Tec de Monterrey, te fallé. Pero tenía muy buenas calificaciones. Yo estaba becada en el Tec de Monterrey, no, yo 80% por académico. O sea, yo estaba muy como que... Fíjate, yo estaba becado en el Cebetis. Cállate. Ya sabía que... No quería decirlo, pero a lo que quiero explicar que yo estaba muy enfocada en mis estudios. Muy como invertida en mis estudios. Entonces, el no estudiar era algo... No lo entendía la gente a mi alrededor. Menospreciado. Sí, lo menospreciaban. Y en ese tiempo de mi vida, yo decidí todavía no estudiar, no meterme a ninguna carrera, no meterme en nutrición y empezar este proyecto de como un comedor infantil que estoy segura ya después supe esto era de Dios, pero me acuerdo mucho en esos meses previos que la gente me descalificaba muchísimo, decía, pero eso lo puedes hacer como un hobby, pero ¿por qué te vas a enfocar? ¿Por qué estás haciendo esto, no? Pero ya después, años después, entendí que era algo de llamado, o sea, Dios me estaba llamando a construir su iglesia de esta manera, dentro de las 4 paredes de la iglesia y con la música, etcétera, pero yo sí estaba muy como algo dentro de mí y las personas cerca de mí no lo entendíamos. Había mucha resistencia, pero yo estoy segura que era un llamado, porque no era algo que yo estaba escogiendo. Si hubiera sido por mí, yo sí me hubiera ido por algo que hubiera sido más, no sé, reconocible, que hubiera recibido más reconocimiento. Yo sí estaba persiguiendo ese tipo de carrera, de vida, pero yo sentía algo fuerte en mi corazón que me decía que no era por ahí. Es súper difícil porque pareciera que cuando Dios te llama a hacer algo y le crees y comienzas a caminar en ese llamado, enfrenta a uno mucha resistencia. Muchísima. Se enfrenta a uno una humillación, cantidad de oposición, de humillación, de contienda muy, muy fuerte. O sea, lo vemos en la Biblia muchas veces. Noé, Dios le revela, construye un barco gigante porque va a llover. En ese entonces jamás había llovido. Entonces... Pobre Noé tratando de explicarle a la gente lo que es un diluvio y que tiene que construir este barco y era un desastre, todos se burlaban de él. Encontramos a un Moisés tartamudo, ex junior de Egipto, o sea, un mi rey tartamudo, queriendo liberar a millones de personas de una esclavitud en la que habían estado por muchísimos años. Nadie le creía, o sea, su propio pueblo todavía que los liberta le dice, estábamos mejor en Egipto, o sea, preferíamos que nos trataran mal, o sea, y yo creo que ninguno de nosotros somos exentos, seamos quienes seamos, y yo quiero animar a alguien que nos está escuchando el día de hoy, ánimo, o sea, no quites tu mirada de aquel que te dio tu llamado, que es Dios, para fijarla en aquellos que niegan tu llamado. Buenísimo. Oposición es parte de la misión. Oposición es parte de la visión. Y tienes que estar bien con el hecho de que no a todos les va a caer en gracia el hecho de que Dios te haya llamado a algo. Vas a ser muy criticado, vas a ser muy tachado, pero una frase que a mí me encanta es: ningún mar tranquilo ha hecho a un buen marinero. Sí. Y el tamaño de tu visión es equivalente al tamaño de la oposición que enfrentas. Y muchas veces esa oposición no solo va a ser a la gente a tu alrededor, pero va a ser dentro de ti mismo. O sea, yo creo que la mayor oposición que enfrenté era con mi propio orgullo. Era mis propias metas, mis propios sueños, lo que yo quería cumplir. Y creo que muchos se pueden identificar que quizás no es solo que la gente a tu alrededor no lo entiende, pero a veces tú no lo entiendes. Dios, ¿por qué me estás pidiendo esto? Sí. Dios, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué ahora, no? O sea, o ¿por qué todavía no? Etcétera. ¿Por qué, Dios? Dios, ¿por qué soy así? ¿Nunca has hecho esa oración? Sí. ¿Por qué soy como todos soy, los días, Dios? ¿por qué? Me odio. Bueno. Tonto. Y te empieza a pegar. No te digas tonto. ¿No te ha pasado eso? Pégale al diablo, mejor. Ya le pegué. Oye, no, pero es muy cierto. Y ahorita nos ha tocado enfrentar otro nivel de oposición a nuestro llamado. Porque obviamente cuando empezamos con un corazón, bueno, sí había mucha duda, mucha expectativa de la mala. De a ver que estos dos morros que logran hacer con un corazón. Y no hemos logrado nada. Seguimos intentándolo. Pero ahora que empezamos con la iglesia, oh boy. O sea, si tomar un corazón
había traído resistencia y oposición, plantar una iglesia, mis amigos, ha sido de las cosas en las cuales más oposición hemos enfrentado y en las cuales más hemos dudado de nuestro llamado. Me atrevo a pensarlo. Y creo que va para todo tipo de profesiones. O sea, tal vez estás a punto de estudiar una carrera y estás súper dudando de que tomaste la decisión correcta. Tal vez estás empezando un negocio, quieres invertir tu dinero. Tal vez te acabas de comprometer y estás dudando si te comprometiste con la persona correcta. No sé, hay muchas esferas en las cuales puedes llegar a enfrentar esta duda y este temor, pero plantamos la iglesia y es chistoso, pero ¿cómo le llegan a uno estos pensamientos de duda y de temor? Y al mismo tiempo, ¿cómo le llega a uno comentarios que los avalan? ¿No? O sea, sí. Porque una cosa sería, bueno, estoy teniendo este pensamiento, pero de seguro nada más soy yo. O sea, voy a estar bien. No, últimamente ha sido, estoy teniendo este pensamiento y me acaban de decir 3 personas diferentes que eso es lo que la gente piensa de mí. O estoy teniendo estos pensamientos y me acaban de llegar 3 inbox o 10 comentarios en redes que avalan mi peor inseguridad. Mi peor miedo. Te voy a hacer una pregunta difícil. Ok. Tú en ocasiones has dicho que encontramos nuestro llamado o nuestro propósito, no refiriéndonos al general que compartimos todos, pero el específico, fracasando. Intentaste en muchos lados diferentes, no funcionó, entonces lo encontraste en uno donde sentiste la gracia de Dios y avanzaste. ¿Cómo saber cómo saber la diferencia entre es una temporada complicada, pero estás viviendo tu llamado y estás en un área donde de plano no es por ahí? Bueno. Es difícil, ¿no? Porque muchos nos hemos encontrado en ese lugar. Fíjate que a mí me ha ido bien en todo lo que he emprendido. O sea, no te creas. Y eso que no eres Chicotec. Y eso que me becaron en el Cebetis. O sea, imagínate. ¿En cuál? ¿Cebetis? No sé, en el 10. Ah, caray. Oye, no, pero venía platicando con papi en la 4 Siglos. Shout out a toda mi gente de Juárez, 4 Siglos. Estábamos ahí en el 4 Siglos y estábamos hablando de qué es lo que hace que un video musical sea relevante, ¿verdad? De eso estábamos hablando. Y decíamos que hay 2 factores que hacen que un video musical sea relevante. Uno es cuando te identificas con lo que está pasando en el video musical. Cuando te identificas con lo que se está viendo, el carro que está manejando Bad Bunny en su último video, trae un Corolla. Todo el mundo nos identificamos con haber manejado ese Corolla del año 2000. ¿Quién? Me dijo un amigo. Me platicó. Fue papi. Me enseñó. Yo nunca lo había escuchado. Entonces existe el factor de la identificación. Me identifico. Sí. Y eso es lo que hace que este video sea relevante. Y el otro factor es la idealización. Okay. Entonces tú te idealizas con este rapero que está volando en un jet privado y dices, algún día yo voy a lograr eso. O con esta mansión en la cual están grabando, yo algún día voy a lograr, me veo haciendo eso. Y yo creo que el motivo por el cual yo digo que tu llamado lo encuentras fracasando es porque ha habido en la iglesia, desafortunadamente, hay más idealización que identificación. O sea, la mayoría de las iglesias son corridas por gente que la gente idealiza a quienes jamás van a llegar a ser. Y puede que esté ofendiendo a mucha gente. No sé. Y es que esas personas no son lo que aparentan. Exacto, es como la familia perfecta, todos güeritos, ojo claro, de inmigrantes de algún país donde hay dólares o euros pastoreando a nosotros, ¿no? O lo que sea. O sea, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, es una onda muy idealista. Quiero ser como. Me visualizo ahí. Y por más que lo intente... couple goals. Couple goals. Esta pareja de Instagram. El vato bien fuerte. La chava perfecta. Le queda bien toda la ropa que se ponen. O dinero. O casas. O edificios. O... Todo esto es en base a idealización. Y desafortunadamente creo que no hay suficientes ministerios que manejen la identificación. O sea, yo me identifico con esto. Entonces, en mi caso personal, yo creo que mi llamado
Y es muy difícil porque la raza es bien complicada. Pero yo creo que mi llamado es con el tema de identificación. Yo soy ese vato. Yo me identifico con esta persona. Yo también empecé de esa manera. Yo también he sufrido este tipo de crítica, este tipo de inseguridad. Entonces yo digo que tu llamado lo encuentras fracasando porque muchas personas desafortunadamente es cierto. Viven un constante fracaso. Y si nos rendimos al primer fracaso, jamás vamos a vivir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo vemos buenísimo. que me encanta que la Biblia no es un libro de idealización. Un concepto idealista de la humanidad no llevó a Jesús a la cruz. Él sabía el tipo de personas por las que estaba muriendo. Pero nosotros a lo largo de los siglos hemos hecho de la iglesia esta onda de idealización. Aún idealizamos a los personajes bíblicos, ¿no? Ajá. Pero si lees con poquita más profundidad, puedes ver el error humano en absolutamente cada uno. Si David viviera en este siglo, ya lo hubiéramos cancelado. Sí. Si Jesús viviera en este siglo, ya lo hubiéramos cancelado. Name any Bible character. Ya lo hubiéramos cancelado. Y me frustra porque creo que tenemos que ser más compasivos con la gente. Tenemos que dar más el beneficio de la duda. Y tenemos que ser más reales en nuestras plataformas y en nuestras redes. O sea, yo creo que por eso predicamos como predicamos. No es porque no queramos predicar de otra manera. Es porque creemos que Dios nos llamó a hablar estas cosas de esta manera en específico. A decir las cosas, mismas verdades que todos mis colegas, que todos mis amigos comparten desde sus plataformas. Pero Dios nos llamó a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces se me hace muy, muy importante que nos levantemos a la altura de nuestro llamado, porque es un llamado importante, dejando la idealización a un lado y empezando por identificarnos, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy ha sido una temporada muy difícil plantando la iglesia que estamos plantando, porque la gente es muy cruel con su opinión. Sí. Creo que rara vez las personas se atreverían a decirnos en nuestra cara, uno, lo que dicen a nuestras espaldas, dos, lo que escriben de nosotros o de quien sea en redes sociales, ¿no? Y yo creo que ahora que estamos plantando un comentario recurrente que como que tiene la intención de minimizar el llamado de Dios a nuestra vida, ha sido uno, que somos muy jóvenes. Sí. Que somos muy jóvenes para estar haciendo lo que estamos haciendo. Y francamente sí. Somos muy jóvenes, pero nosotros no empezamos esto. Cierto. Dios nos llamó. Y nosotros estamos respondiendo a su llamado. Así que si tienes un problema con la edad que tenemos al estar realizando la tarea que estamos realizando, tu problema no es ni con Kimi ni conmigo, tu problema es con Dios. Porque Kimi y yo estamos muy felices pastoreando jóvenes, ¿no? Y la otra es que es por nepotismo. Eso me ha costado mucho trabajo afrontarlo, porque el comentario que descalifica nuestro llamado es, bueno, pues es que les está yendo bien porque son los hijos del pastor Richard, ¿no? Ricardo. Sí, son los hijos del pastor Richard. Pues cómo no les iba a ir bien. Y si así fuera, estaríamos descalificando todo el mover del Espíritu Santo y todo lo que Dios está haciendo en las vidas de cientos de personas. Yo creo que el nepotismo es la receta perfecta para arruinar cualquier iglesia, pero cuando Dios llama a la siguiente generación, seas quien seas, te apellides como te apellides, seas el hijo de quien seas. Si Dios te está llamando, tú tienes que atender ese llamado. Creo que yo por eso tenía tanto miedo de dedicarme a la iglesia, porque sentía que no lo merecía. No, sentía que era por nepotismo. Que no era genuino. Que nunca iba a ser algo. No estaba respondiendo al llamado de Dios, estaba respondiendo al llamado de mi familia. De cierta manera. Y yo resistía muchísimo eso, porque decía, yo quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer, no lo que mi familia ha hecho por tantos años. No quiero. Y es que desde pequeña, en la escuela, yo recibía un mérito porque fui a la escuela de la iglesia. Entonces todos sabían que era la hija del pastor. Un pequeño paréntesis para los hijos de pastores. Porque pues no estamos tratando de... O sea, estamos hablando en contra de, pero
pero sí hay Pasa. muchos de nosotros que a veces vivimos bien confundidos porque si hago algo bueno es porque soy el hijo del pastor y me lo desacreditan, y si hago algo malo, y eso que eres el hijo del pastor, ¿no? Eso fue mi escuela toda la vida. O sea, hacía cualquier mérito, sacaba buenas calificaciones y pensaban que era por nepotismo. Y si hacía algo malo, había, no, pues ya sea trato especial, no me castigaban, o si me castigaban era como, no puede ser, y eso que eres la hija del pastor. Había un trato diferente, y eso en mí me marcó a tal grado que yo casi estaba huyendo del llamado de Dios para mi vida porque no quería caer en eso, no quería que la gente dijera, ay, pues solo porque es la hija del pastor. Y hoy lo escucho, pero hoy entiendo 100% que es un llamado de parte de Dios, porque hubo tantos errores en el camino y tantas vueltas que no eran, que ya ahora que sé que por lo menos el siguiente paso, estamos avanzando hacia donde creemos que Dios nos está llamando, ya nada te mueve, ¿no? Porque estás seguro que es lo que Dios te llamó a hacer. Totalmente. Pero, la pregunta era, ¿cómo distinguir una mala racha en el llamado de Dios? De te estás yendo por otro camino, Bueno, o sea, ni siquiera. Yo creo que la palabra es muy, muy clara y dice que por nuestros frutos nos conocerán. Entonces, Cierto. Yo creo que todo esfuerzo da fruto a su debido tiempo, ¿no? La pregunta es, ¿está dando fruto? Aunque sea un pequeño fruto, o sea, ¿estás viendo el fruto? ¿Te estás sintiendo útil en la labor del reino? Dios te está confirmando, Dios te está afianzando. Estás viendo el fruto en vidas transformadas, en personas restauradas, en una comunidad saludable. Desafortunadamente, muchas veces nos aferramos a situaciones en las cuales no se ve el fruto y las cosas dejan de ser como sustentables. ¿Te estás endeudando? Tal vez no es la mejor idea. Tu familia, tu matrimonio se está estancando, está valiendo. Tal vez no hay fruto ahí. Tus hijos están siendo lastimados y están resentidos. Tal vez no va por ahí la cosa. El problema es que muchas veces nos aferramos a el tiempo de espera. Nos aferramos a eso me refiero. Es que va a haber fruto. Y mientras nos aferramos a eso, nos estamos endeudando, perdemos nuestros recursos, nuestras propiedades. Nuestro matrimonio está siendo tremendamente afectado. Estamos al borde de un divorcio, estamos al borde de un engaño, estamos al borde de maltrato físico, psicológico, y nuestras generaciones están siendo afectadas. Nuestros hijos ya no quieren nada con lo que sea que estamos emprendiendo. Nos están agarrando un rencor tremendo. Entonces yo creo que vale mucho la pena evaluar la situación y por encima de todo preguntarle a Dios, hey, mira, estoy endeudado, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal, mis emociones, tu salud emocional, yo creo que es otro factor. Sí, total. Mis emociones están súper mal. ¿Qué onda, Dios, no? Sí. Y creo que la palabra es muy clara también en el aspecto de consejo. Dice que en la multitud de consejos encontramos dirección. Entonces yo creo que muchas veces nos aferramos a algo y tú, líder, empresario, tú, pastor, tú, jefe, eres el top de la cadena y no hay nadie que te pueda aconsejar arriba de ti. No hay un empresario más exitoso, no hay un maestro más estudiado, no hay un, no sé, un papá con más años de papá o un esposo con más años de esposo. Y nos ciclamos y terminamos cometiendo muchos errores. Buenísimo. Entonces, yo le doy gracias a Dios que en mi vida tengo, obviamente, a mi esposa, que es como mi mayor consejera, es mi pastora. Número 2, tengo a mi grupo cercano de amigos, tengo a mis pastores, tengo a hermanos que viven en otras ciudades que también nos ayudan mucho con eso, pero primordialmente nuestro sistema de soporte está en esta frontera. Sí. Entonces yo no me tengo que esperar una vez al año a ver a ciertos amigos en una conferencia para recibir el consejo que necesito. Gracias a Dios lo recibí de mi esposa, de mis pastores y de mi círculo de amigos que me dicen, hey, ya te apesta la boca. O sea, que te digan, lávate los dientes, por favor. El sistema de apoyo creo que es clave. También el cuidar tus intenciones, ¿no? Tus motivaciones. El tener examinarte como seguido. No dejar que pase mucho tiempo sin analizar tu corazón y decir, ¿por qué en realidad estoy haciendo esto? ¿Es porque yo quiero?
¿Es porque yo siempre quise? ¿Es por esa idealización? ¿O es porque Dios me llamó? Porque cuando Dios llama, Él da la gracia. Exacto. Yo creo mucho. Lo vemos cuando en el pasaje en Mateo donde Jesús es tentado en el desierto. Uh-huh. Cuando el diablo llega con Jesús y le dice, la segunda tentación que llega con él, le dice, lo lleva a un monte alto y le dice, lánzate, tírate, que al cabo que sus ángeles acamparán a tu alrededor y no te dejarán caer, ¿no? Y está el diablo usando la palabra de Dios, pero manipulándola. Y está diciéndole a Jesús, lánzate, que al cabo que te van a cuidar. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y yo creo que allí nos está enseñando un principio muy importante. Alguna vez escuché a un predicador hablar acerca de esto que me impresionó, porque ahí el diablo estaba manipulando la palabra de Dios para hacerlo sonar como tú avanza y la gracia de Dios te va a acompañar a donde sea. Y no estoy hablando de la gracia para salvación, porque esa creo que una vez que la obtienes ya, o sea, una vez que la reconoces, la gracia está, la gracia cubre. Pero la gracia para el día a día, las bendiciones de Dios, no te van a acompañar si no consultas a Dios en tus decisiones. O sea, si tú dices, yo quiero estudiar esto porque yo quiero, órale, Dios, bendícelo. O yo quiero tener esta relación porque quiero, Dios, bendícela, por favor. Uh-huh. Si tú iniciaste la decisión sin consultar a Dios, es más, hasta a veces ignoramos, nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Diríamos acá como que sabemos que quizás no es lo que Dios quería para nosotros, algo nos dice por dentro del Espíritu Santo, pero lo ignoramos y decimos, Dios, quiero que bendigas esto. Así no sucede y la gracia de Dios no acompaña las decisiones que no tomaste de acuerdo a su voluntad, buscando su voluntad. Y creo que no queremos ir a donde la gracia de Dios no nos acompaña. Totalmente. Y lo digo con temor y temblor, sabiendo que en momentos yo no lo he hecho bien, ¿no? Pero intento analizar el decir, ok, hay gracia, como dices, hay fruto, algo, aunque sea no tan en lo superficial, pero en lo interno puedo ver el fruto de Dios. Esto fue algo que Él me llamó. ¿Estoy respondiendo a un llamado o estoy trazando mi propio llamado, por así decir? Yeah. Creo que ahí está lo que podría ayudarnos a diferenciar. Totalmente. Y me encanta que en el tema de llamado, pues muchas veces hemos pensado que servir a Dios de tiempo completo es encerrarnos en una oficina de iglesia. Sí, no. Encerrarnos en un staff, encerrarnos y dejar todo. Dejar la escuela y dejar el trabajo y dejar a la familia, sí, no. inclusive. Por eso cuando dije que yo hice eso, fue... Eres uno en 1,000,000, ¿no? La verdad y era en contra de mi voluntad. Claro, sí. Entonces, crecimos muchos de nosotros pensando y sintiendo culpa en ocasiones por no haber logrado el ser contratados en esa iglesia. No logré ser el pastor de jóvenes, no logré ser el pastor de alabanza y vivimos una vida... no logré servir a Dios como yo quería. No logré ser la secretaria de la iglesia y vivimos una vida de constante condenación diciendo no pude cumplir mi sueño de servir a Dios de tiempo completo. Pero una revelación que hemos tenido ahora que plantamos una iglesia y estamos corriendo a base de voluntarios es que todos... Sin importar cuál sea tu profesión, si tú escuchaste la voz de Dios y atendiste el llamado, no importa a qué te dediques, estás sirviendo a Dios de tiempo completo. Sí. Y me encanta que tenemos un Dios que a través de Jesús agrega valor a nuestra labor. Y creo que esto debe de liberar de culpa a muchas personas que nos están escuchando o viendo el día de hoy que tal vez tienen una vida llena de arrepentimiento. Tal vez culpa. Tú sientes culpa, arrepentimiento de que no hiciste lo que te había dicho tu pastor que debías de hacer. No caíste en esa manipulación de tu pastor de jóvenes de dejar la universidad. No caíste en la manipulación que enfrentaste en este congreso en donde te dijeron que tenías que dejar todo porque encontramos a Jesús constantemente agregando valor a la labor de las personas. Jesús veía a pescadores en lo natural y los llamaba pescadores de hombres
en lo sobrenatural. Yeah. Jesús veía a gente que hacía carpas como el apóstol Pablo y los utilizó para edificar. Dios veía a alguien que edificaba carpas como Pablo y lo utiliza para edificar el reino, para edificar la iglesia, ¿no? Y yo creo que no hay labor común y corriente. Yo creo que tal vez tú estás acá y eres maestra, maestro de escuela, estás pastoreando a la siguiente generación, eres abogado, estás defendiendo al débil, al que no tiene voz. Eres una mamá o una ama de casa de tiempo completo. Tal vez así como Loida y como Unice, estás invirtiendo y pastoreando la vida de personas que se van a convertir en los siguientes Timoteos. Y yo creo que esas noches de desesperanza y de lágrimas valen la pena, ¿no? Hace poco, nos ha tocado vivir una vida mucho más cotidiana de lo que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a otro estilo de vida, pero ahora con la pequeña Mila hay noches donde no te deja dormir. Y este domingo fue una de esas, ¿no? El sábado era ya la madrugada y el domingo te tocaba a ti liderar alabanza. Dije liderar para todos los que se enojan conmigo. Y a mí me tocaba predicar en nuestro campus principal en Ciudad Juárez. Y pues no te dejó dormir Mila toda la noche. Y estabas intentando dialogar con ella y no te entendía. Y me tocó escucharte sollozar. Llorar. Sí. En la madrugada. Sí. Yo pensé que estabas dormido. Es que es de esos recuerdos que tienes entre yo entre espero, sueño, porque después me dijiste, ¿estabas llorando? Y yo, entre sueño y despierto. O sea, no, tú estabas llorando. No, era Mila, nomás. Pero la verdad, sí ha sido una temporada complicada porque pues no estábamos acostumbrados a esta vida, como ya lo dijiste. Y creo que para muchos que han vivido así una vida sin horarios y con de mucho trabajo, pero de otro tipo, luego el tener que sentar cabeza y cuidar a un bebé 24 horas es un cambio de vida por completo. Y no solo eso, aquí nomás les platico, ¿no? Porque pues para eso es este podcast. Pero los Latin Lovers. Pero primer podcast en la historia. Mila es muy sensible de su estómago, entonces he tenido que sacrificar no solo mi sueño, pero mi dieta. No puedo comer ni un 80% ni un 20% de las cosas que antes podía. O sea, no puedo comer lácteos, no puedo comer gluten, no puedo comer azúcar, no puedo comer soya. Que eso es lo rico, ¿no? Todo lo rico no puedo. De hecho, esta semana solo he podido comer caldo de pollo, ni siquiera el pollo, caldo. Bueno, sí a veces como el pollo, pero se supone que no debo. Y arroz y manzanas y algo así. El punto es que suena como algo muy superficial, pero si no estás durmiendo y ya no eres dueño de tu horario y bueno, Mila esta semana lloraba muchísimo porque tiene un virus, declaro en nombre de Jesús. Sí, no, ya está. Está mejor, ajá. Yo también lo tenía, pero cuando ella está enferma, entonces ya no puedes estar enfermo tú, o sea, es como... Los papás saben que un bebé enfermo es sinónimo al apocalipsis. Es lo peor. Y ya no tienes tiempo ni de atenderte a ti por estar atendiendo a la bebé. O sea, Mila se ha tomado cada medicina que necesita y yo no me he tomado las mías. O sea, no. Es un virus, no pasa. De todas formas tengo que esperar a que se me quite. Y no es COVID, es estomacal. Pero la verdad llega un punto muy... Como todo en la madrugada se ve peor, ¿no? Sí, a las 2 de la mañana se ve mal. Sí, no, y eran como las 4, así. No le escribas a tu ex a esa hora. No lo hagas, no hagas nada. Te vas a arrepentir. No hagas nada a las 4 de la mañana, no estás pensando. Pero yo a las 4 de la mañana... No le des un ride a tu amiga a esa hora. No subas nada a internet a esa hora tampoco, ¿ok? Ahí te va. No tuitees a esa hora, te vas a arrepentir. No veas perfiles de gente a esa hora, no te compares. No agarres tu celular a esa hora. No hagas nada, lee tu Biblia si quieres. Duérmete. Yo quería dormir, pero no podía. Exacto. Mila estaba llorando y de tanto llorar la Mila, yo ya me empecé a desesperar y yo empecé a llorar. Y fue después que dije, necesito llorar. Entonces, la verdad, lloré mucho, nomás lloraba y necesitaba sacarlo del cansancio. Y yo pensé que tú estabas dormido, pero al siguiente día... Es que yo estaba dormido, pero escuchaba así como en mi sueño. O sea, no sé, no era lo suficiente para despertarme, pero sí me acordé. Está llorando muy raro así.
Pero, y bien chistoso, mientras yo lloraba, Mila nomás me veía así. No te escuchaba decir mucho. Ay, claro que no. Esa es Claro la frase que que no. se escuchaba muy Le seguido. decía a Mila, tu papá no se despierta. Tu papá. No es tu culpa. Tú ibas a predicar el siguiente día, no quería Sí. despertar. Ha sido una temporada donde el llamado se ha visto muy diferente para mí. Ujú. Pero es entender que es llamado. Yo ahorita parte de mi llamado es limpiar pañales y estar despierta a las 3 de la mañana y eso es lo que puedo hacer por mi pequeña, porque todavía no entro a la temporada donde podemos dialogar y le puedo enseñar muchas cosas. Entonces ahorita me toca cuidarla y hablar vida y estar ahí para ella, tener paciencia, pero es entender que no hay tareas pequeñas y no el limpiar pañales no es menos santo que dirigir alabanza el siguiente día, porque al final del día estoy cumpliendo lo que Dios me ha dado en mis manos para trabajar, ¿no? Pero sí, ha sido una temporada complicada. No sé ni a qué íbamos con esto, pero... Pues sí, o sea, tu llamado ahorita tomó una forma de expresión un poco diferente. Sin Sí. embargo, sigue siendo un llamado importante. Totalmente. Y creo que Jesús, Dios, agrega valor a esa labor que estás desempeñando como mamá. Exacto. Si solo fuera estoy limpiando pañales y estoy cargando a una bebé, creo que perdería tanta riqueza, pero el saber, no solo estoy haciendo eso, estoy edificando, estoy criando a mi bebé. Estás estoy creando a la enseñando. siguiente presidenta de los Ay. Estados Unidos de Norteamérica. Que ella haga lo que quiera, aun si no perfilaba algo como No, es que no entiendes. ostentoso. Mila va a ser presidenta. Mila Va a ser de Estados Unidos, de México. Al mismo tiempo, nunca lo han visto antes. va a ser presidenta de las Naciones Unidas, astronauta. Modelo. Y va a ser la goleadora máxima en la historia de la selección de Estados Unidos. No, pues. Y va a tener múltiples colaboraciones con él. Y va a tener su propio Jordan 1. Mila Y Zoe. va a tener sus Grammys. Ah, sí, ella sí. Va a Yo no, tener- ella sí. Óscares. Y Y un premio Nobel. ¿Por qué yo no? le voy a transferir el derecho del podcast. Entonces ella va a tener el podcast más antiguo en Pero la eso- historia de la humanidad y también el más escuchado en la historia de la humanidad. Todo eso va a tener Mila, gracias a que tú te desvelaste ese día. No, pues ahí. Vale la pena. No, pues no va a dormir hoy. Ah. Le hiciste un favor a la Solo- humanidad. No, pero sí. Mila va a recuperar la tierra que Santana perdió. ¿De México? Mila Ella va a recuperar. colonizar Europa y No, va a colonizar. Mila va a colonizar Europa. Estaría bien loco. eso otro planeta. Ah, sí. Marte. Ella se va a ir Mila va a con sacar Elon agua de Musk Marte. a algún lado en agua de Marte. Mila va Los a que no desmentir presionan el a- enneagrama. Los que Mila se va a levantar y va a decir: el enneagrama es la mentira más grande en la historia de la humanidad. Mila Y es el horóscopo cristiano. puede ser lo que ella quiera hacer y aun si era diferente a lo que yo esperaba, que es importante mencionarlo. Y estoy invirtiendo en lo que Dios me ha puesto en las manos. Y es importante porque Mila va a comprar Amazon. Mila va a comprar Tesla. Mila va a ser dueña de Telmex, Claro Video, Telcel, Claro Música. Sí. Mila Claro, ¿cómo te fuiste de Mila va a comprar de Tesla Tlaxcala. a No sé Claro si tú Música? entiendes eso. Bueno, yo creo que está más difícil comprar Amazon. No Es más difícil comprar Tlaxcala porque primero tienes que encontrarla. Y si la encuentras, la compras. a gente de Tlaxcala? Perdón, acá. No, si eres de Tlaxcala, coméntanos tus coordenadas. Ahorita, por favor. Te queremos encontrar. Te necesitamos encontrar ahorita. Creo que es. A resumidas cuentas, el llamado se puede ver muy diferente, pero no deja de ser Mila importante. va a tener Ah, a Stormy de su asistente personal. Mila. A revivir a Walt Disney. Sí, es cierto. Mila va a descongelar a Walt Disney. ¿Y lo va a Descongelar. evangelizar? está congelado.
Estás afirmando que está congelado. Mila va a descongelar a Walt Disney, a Michael Jackson. Es un hecho que está congelado. 100%. Pensé que era como Mi una amor, teoría. 100% real. Walt Disney, Michael Jackson están congelados ahorita. As we speak, están congelados. Yo pensé que era una teoría de conspiración. Y Abel. Dice Pape que Abel. ¿Abel? No, mira, Mila. Caín congeló a Abel después Pues sí, de matarlo. sí, se arrepintió. Ah. Entonces, Mila los va a descongelar a los dos. Los va a evangelizar. Los va a convertir para Cristo. Walt Disney, escucha esto. Y no sé si me puede estás ser escuchando. toda esta parte, no sé si la van a poder subir. Sí, claro que sí. Walt Disney se va a convertir en la iglesia más influyente en la historia de la humanidad. El apóstol Pablo empezó la obra en Atenas, se pasó a Corinto para que Mila descongele a Walt Disney, se convierta en la iglesia más influyente en la historia de la humanidad. Lo que empezó Pablo, el legado del apóstol Pablo, Mila lo va a continuar. Ya cállate. A través de Walt Disney. Walt Disney Y luego Church. después de que termine de decir eso, empieza. Es Walt Disney. Y luego Michael Jackson. No. Ahí nada más lo va a descongelar y lo va a evangelizar. Punto. Yeah. No voy a entrar en detalle. Ok. Sí. No, ten cuidado. Creo que Estás sí, es básicamente eso lo que va a pasar. No sé qué piensan Entonces, ustedes. de nada por no dormir el sábado. Vale mucho. Vale mucho. Yo sí estaba ministrando a alguien que ha tenido un tiempo donde siente que su llamado es insignificante para recordarles que no lo es. Yo apoyo. Yo apoyo lo que estás diciendo. ¿Quieres tú redirigir la conversación? Yo ya no quiero decir algo y lo que me Pues, interrumpas básicamente, con es alguien eso. más va a descongelar mi vida. Llamado. Dios le agrega valor a tu labor. No menosprecies lo que sea que estés haciendo hoy por hoy. Es valioso. Busca las áreas de gracia. Ujú. Ya. Exacto. Y por último, hay un último a todo esto. Me encanta de los 4 discípulos que Jesús llama al principio de su historia. Los segundos 2 estaban remendando sus redes. Y creo que eso es algo muy valioso y creo que es parte de nuestro llamado. Dice que ellos se estaban preparando para una noche más de pesca. Pero sus redes se habían roto, entonces las tenían que remendar para asegurarse de pescar la mayor cantidad de peces. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por procesos a lo largo de esta persecución de llamado, a lo largo de este proceso de encontrar nuestro llamado, y la vida y las dificultades ha roto nuestras redes, y tal vez sientes que ahorita no estás dando fruto, no estás rindiendo fruto, pero Dios nos llama a remendar nuestras redes. Yeah. Dios nos llama a, hey, repara esas áreas de tu vida que están rotas a través de Cristo Jesús, porque viene una noche más de pesca, viene algo bueno. Puede que estés ahorita en esa etapa de fracaso, en esa etapa de dolor, en esa etapa de incertidumbre, pero viene una noche más de pesca. Así que te animo al autoanálisis, ¿no? Uh-huh. Creo que también después de las grandes crisis vienen las grandes preguntas, y las grandes preguntas nos llevan a autoanálisis. ¿Qué áreas de mi vida puedo remendar para poder vivir ese llamado que Dios me dio al máximo nivel, ¿no? Y en nuestro caso yo creo que ha sido mucho la confianza en Dios, remendar nuestra confianza en Dios, remendar nuestro concepto de gracia y no caer en obras, remendar nuestro valor. O sea, yo no valgo lo que la gente dice que valgo, yo valgo lo que Dios dice que valgo. Y es bien cliché, pero en lo personal es algo que yo necesito hacer constantemente, porque si no, caigo en un ciclo de autodestrucción o de desánimo o de bajo autoestima muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, no sé en tu caso, ¿cuáles son las áreas que consideras que Dios te tiene remendando ahorita para vivir tu llamado? No, totalmente. El ser fiel en lo pequeño y creo que el estar bien con no saber todo. Al momentos no encontrar la respuesta que yo quisiera a ciertas preguntas.
encontrar descanso en Jesús. Siempre. O sea, sí hay preguntas que como humanidad nunca vamos a entender, y es que es imposible que un ser humano finito, ¿no? Dentro del tiempo y espacio entienda conceptos como la soberanía de Dios. Es difícil. Es imposible. Es imposible. Y creo que vale la pena que en momentos seamos más reales y aceptemos el no sé. No sé por qué pasan ciertas cosas. No sé por qué. No desde un punto de ignorancia, sino de un punto de fe, de confianza en Dios. Y el entender, bueno, yo fui llamado a esto, voy a seguir avanzando, y entender que en Jesús, al final del día, Él va a traer resolución a cada duda, a cada pregunta en su debido tiempo. Él va a traer descanso, Él va a traer... Él es el que llena todo, y lo dices mucho, ¿no? El pasaje que dice que Jesús es la plenitud que lo llena todo por completo. Él llena aún tus dudas, él llena esos vacíos que hay en tu corazón. Así que a todos los que su teología y su doctrina está un poco como en duda o en momentos, o sea, que no se quede así, pero está bien en momentos tener dudas. A Jesús no le asustan tus dudas. A Jesús no le asusta una mala temporada o un fracaso o lo que sea que puedas estar pasando. Pero lleva todo eso a los pies de Jesús, porque ahí es donde vas a encontrar las fuerzas para seguir avanzando, la esperanza y al final del día la plenitud. En Jesús encontramos completa resolución y plenitud en su debido tiempo. Pero sí, hay que ser más reales y en momentos saber decir, no sé por qué está pasando todo esto. Algo que los cristianos deberíamos decir más seguido es, no sé. ¿Walt Disney está vivo? No sé. ¿Está congelado? No sé. Mila sí sabe, pero tú no. Pero está... O sea, tú no sabes. Yo creo que deberíamos te ser fuiste seguido. así, pero duro con tus curas, pero a veces cuando eso pasa, lo tenemos que editar, pero esto se me hace que sí lo vas a subir. Sí, está bien, ¿no? No sé. ¿Sabes qué? No sé. ¿Sabes qué? No sé. No sé. Uziel sabe. Si se quedó, Uziel sabe. ¿Funcionará este podcast? No sé. No sé. ¿Seguirá siendo el más escuchado del mundo? No sé. Eso sí. 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 ¿Somos el primer podcast en la historia? Sí. Sí sé. Mira, solo hay dos cosas que yo sé. En todo el océano de posibilidades de cosas que no sé, hay dos cosas que sí sé. 3. Trae 3. Sí. Ya te conozco demasiado. A ver, di las primeras 2 y yo digo la tercera. Di las primeras 2 y yo voy a decir la tercera. En el mundo hay muchas cosas que no sé. ¿Cuánto pesa Mila? No sé. Ajá. ¿Va a crecer nuestra iglesia? No sé. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No sé. ¿Va a funcionar el próximo disco de Un Corazón? No sé. Pero hay 3 cosas, mi amor, que estoy convencido que sí sé. Ok. La primera. La primera es, somos el podcast más escuchado en la historia de la humanidad. Wow. De la humanidad, de los seres humanos. Segundo. De los 8 billones de personas, 10 billones escuchan este podcast. Porque hay muchos que no los llevaron a registrarse, que no tienen su acta de nacimiento. Pero sí tienen 10 YouTube. billones. Desde que empezó Sí. este podcast ya muchos han fallecido. También, pero muchos, el doble han nacido. 10 billones. La segunda cosa que sé es que somos el primer podcast que se creó en la historia de la humanidad. Empezaron las computadoras, existieron los micrófonos que se les podían conectar y nosotros estábamos aquí produciendo contenido. Contenido para la gente. Para eso crearon el internet. Para que pudiéramos subir nuestro contenido. Y la tercera cosa que sé, tú dila. Mila va a descongelar a Walt Disney y va a crear There. la primera Walt Disney Church. There we go. Walt Disney Church. ¿Sabes qué? Walt Disney de En Marte. nada. Walt Disney de nada. Escuchar esto es como que
Yo creo que Mila lo va a poder descongelar a los 18 años. Entonces, ¿cuántos años lleva congelado? ¿Más 18? 73 años. ¿Esperaste para este momento, Walt Disney? De nada. De nada. ¡Qué bizarro! Ya estuvo esto. Terminemos el podcast. Yo solo quiero terminar con una frase. De nada. De nada, Walt Disney. Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Familia, ya tenemos Facebook. Hoy me enteré. Ya nos puedes seguir como Latido Un Corazón en Instagram y Latido Un Corazón en Facebook. Si nos viste en el YouTube... La más nueva red social. Es la más nueva. Es lo más fresco. Pana Rabbit, qué fresco te ves. Nos puedes seguir ahí. Y además, si nos estás viendo en YouTube, coméntame a los cuántos años. Yo necesito estos comentarios activos. Yo los necesito. Latilovers, necesito 0 pretextos. Somos el podcast más escuchado en la historia de la humanidad. Yo necesito que acá abajo en los comentarios me digas a qué edad tú crees que Mila va a poder descongelar a Walt Disney. El comentario que más me haga reír, le voy a mandar un saludo en el próximo podcast. Déjanos un rating y un review en Apple Podcasts y en Spotify. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? Todos ya te siguen, ¿no? Creo que es la mujer más seguida en la historia de Instagram. Cállate, no. Según yo. No sé si... No, eso es Kim. No sé, Kim creo Kardashian. que es la lleva más seguida. Es la otra ¿Cómo te Kim. encuentran? Pana Rabbit. @panarabbit. Ya me puedes seguir como @Daniel_Jaguar. Hashtag de nada Walt Disney. Familia, nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Bye. Oh my God.